Conferencia Cualquier cosa que desees. Neville Goddard, 1968. La ficción se define como una construcción imaginaria que es irreal, a diferencia de la verdad o la realidad. Pero, ¿qué es real y qué es imaginario cuando en un sentido espiritual todas las cosas existentes son imaginarias? Marcos nos dice en la parábola de la higuera, la cual habiendo sido maldecida, fue encontrada marchita hasta sus raíces. Llamando la atención sobre este hecho, la imaginación despierta dijo, «Ten fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho, le será concedido. Por lo tanto, les digo, lo que ustedes deseen, cuando oren, crean que lo han recibido y lo harán». Marcos 11. He aquí un acto imaginario que no tiene apoyo en la realidad. El árbol no estaba marchito en el momento en que fue maldecido, pero cuando volvieron al día siguiente, el acto imaginario había sido ejecutado. Así que lo ves, esta ley no se limita a ser constructiva solamente, se puede utilizar para fines buenos, malos o indiferentes, pues no hay límites en las posibilidades de la oración. Ahora, cuando ores, debes sumergirte en el sentimiento del deseo cumplido, pues la palabra orar significa moviendo hacia, acceso a, en las inmediaciones de. Dirige la mirada hacia el deseo cumplido y acepta ese estado invisible como realidad. A continuación, sigue tu camino sabiendo que el deseo es tuyo ahora. Lo hiciste y no te sorprenderás cuando suceda. Cuando practicas esta técnica por primera vez, te sorprenderás cuando suceda, pero cuando aprendes a aceptar completamente el estado asumido, sabrás que no tienes que hacer nada para hacer que suceda, ya que la suposición contiene su propio plan de cumplimiento. Sabrás que este mundo es imaginario y que una suposición, sin objeto externo alguno que sustente su verdad, se materializará en hechos cuando se persiste en su verdad. Si un acto imaginario produce un hecho externo para sostenerlo, entonces, ¿este mundo no es esencialmente imaginado? Si te atreves a asumir lo que tu razón y tus sentidos niegan y sigues fiel a tu suposición, creyendo en su realidad y su efecto correspondiente es producido, ¿puede este mundo aparentemente sólido y real ser algo distinto que imaginado? Todo es imaginado, pues tú eres Dios, toda imaginación. Dios existe en ti y tú en él. El mundo es todo lo que has imaginado que sea, aunque no puedas recordar cuándo o cómo tú lo creaste. No se puede alimentar a la mente con violencia y no esperar violencia en el mundo. Aunque las redes negaran esto, un amigo del estudio de NBS TV me dijo que cuando se hizo oficial que Kennedy estaba muerto, recibió una orden desde Nueva York de que durante los próximos 4 días no se mostrasen películas violentas. Dijo que en el estudio se produjo un pandemonio mientras revisaban sus archivos tratando de encontrar suficiente material no violento para cubrir 4 días. Por suerte para ellos, la mayor parte del tiempo se llevaría a cabo una gigantesca cobertura del funeral en la ciudad de Nueva York. Un caballero recientemente entrevistado en televisión dijo que el senador Kennedy siempre estaba hablando de ser asesinado. Cuando los disparos sonaron, él, al instante, supo que Kennedy estaba muerto. No puedes entretener pensamientos de ser asesinado sin experimentarlos. ¿Quién sabe quién, sin ser visto por los ojos mortales, estaba pisando el lagar, influyendo en la mente de ese joven muchacho? No permitas
que nadie actúe como intermediario entre tú y tu Dios, porque Él está dentro de ti. Dios nunca está tan lejos y menos está cerca. ¿Por qué cercanía implica separación? ¿Cómo puedes estar cerca a Dios cuando Él está consciente de ser tú? El momento en que Él te otorgó su espíritu, Él te dio su conciencia, para que puedas, por esa conciencia, entender el regalo que te ha sido dado. Dios me dio el don del nacimiento y de la paternidad. Sin el don de su espíritu, no podría entender los dones que siguieron. ¿Cómo podría jamás interpretar el don de creer o de ser despertado de mi largo sueño, si quien interpreta todas las cosas no se hubiera convertido primero en mí? Cuando el mayordomo y el panadero del faraón tenían sueños, se los contaban a un esclavo, diciendo: «Tuvimos un sueño». José respondía entonces: «¿No le pertenece la interpretación a Dios? Cuéntame el sueño». Ahora te pregunto, ¿José no está diciendo aquí que Él es Dios? El libro de Génesis comienza: «En el principio Dios» y termina: «en un ataúd en Egipto». ¿Quién está en el ataúd? José. Así que en el principio Dios, como José, es colocado en un ataúd en Egipto. Ahora, habiendo dicho que la interpretación pertenece a Dios, José entonces interpretó sus sueños. 2 años más tarde, él interpretó el sueño del faraón y llegó a suceder, tal como él dijo que lo haría. Si esta historia es verdadera, ¿no está el Espíritu de Dios sobre el hombre? Sí, porque Dios realmente se convirtió en lo que eres, para que seas como Él es. Acepta esto literalmente, porque es verdad. La imaginación realmente crea de la nada. Los pensamientos provocan una cosa que no se ve, como si estuviera sucediendo. Esto se logra mediante un concepto imaginario tocado por el sentimiento. Escuchar el éxito de otro y sentir su alegría construye una estructura que se proyectará en la pantalla del espacio, llamando a la proyección realidad. Uno puede pensar que fue creado desde el exterior, pero lo que pasó tuvo que suceder como lo hizo, porque no hay accidentes. Anoche, Kennedy podría haber usado otras salidas, pero tuvo que usar la que usó, pues hay un tiempo para que cada acto imaginario se proyecte, así como hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para reír y un tiempo para llorar. En Macbeth, Shakespeare describió este mundo como un cuento contado por un necio, lleno de ruido y furia, que no significaba nada. Todas las ambiciones realizadas están llenas de ruido y furia, sin ningún significado, pues la verdadera obra ocurre sin ser vista por ojos mortales y no es escuchada por el oído mortal. El drama de la vida se desarrolla desde adentro, pues Dios, el Padre, te está moldeando a su semejanza. Así que, pon tu esperanza plenamente en esta gracia, este regalo que Dios da de sí mismo a ti, mientras despliega su imagen en ti mismo. Todo lo demás no es más que ruido y furia, sin ningún significado. La hija de Stalin, al escribir sobre la vida y muerte de su padre en Rusia, contó sobre un golpe que le paralizó un lado de su cuerpo. Aunque tenía los ojos abiertos, dudaba que hubiera visto a alguien en la habitación, pero la expresión de su rostro era de odio extremo. Un brazo estaba extendido como si estuviese maldiciendo lo que veía. Nadie sabrá lo que Stalin estaba viendo, pues nadie conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Solo se puede especular. Tal vez en ese momento parpadeante vio que su sueño de vida se desmoronaba en cenizas y maldecía la visión. Ahora bien, a los ojos de millones de personas, Stalin era considerado un hombre muy sabio,
Pero la Biblia describe una mente, así como la de un tonto diciendo, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Muéstrame un hombre que crea que no hay Dios, y a pesar de que pueda tener muchos grados y se le considera una persona muy sabia, es solo un necio. La Biblia no supone que un hombre sin educación es un necio, solo el que dice que en su corazón no existe Dios. El mundo de Stalin se derrumbó cuando las puertas se abrieron y él partió de esta pequeña esfera. Su mundo era real hasta ese momento, y sin embargo era un mundo de ficción. Todo aquí se derrumbará, pero como este es un mundo ficticio, puedes tener todo lo que quieras. ¿Te gustaría ser conocido, cumplir una gran ambición, ser famoso a los ojos de los demás? Puedes tenerlo todo si estás dispuesto a asumir que ya son tuyos. Y, a pesar de la evidencia de tus sentidos y la contradicción de tu razón, si caminas y duermes en tu asunción, se materializará en hechos, y después de haberlos experimentado, partirás dejando todo atrás. Tu deseo es creado por un acto imaginario, es sostenido por un acto imaginario, y cuando ese acto imaginario es retirado o modificado, tu deseo, cumplido, se derrumbará y desaparecerá. Así que mantengo que no hay ficción. Un amigo me envió un ejemplar de la edición de junio de la revista Harper, que narra la historia del capitán de la Fuerza Aérea del Norte, quien fue llevado a juicio. Cuando era estudiante, como proyecto de la escuela, este capitán escribió un ensayo titulado El capitán del Norte ha sido juzgado en el Consejo de Guerra. En él declaró el lugar y el momento en que todo ocurrió. Años más tarde, mientras estaba en la Fuerza Aérea, el capitán Dale Norte fue juzgado por un tribunal, condenado a 1 año de trabajos forzados y dado de baja del servicio. El capitán Norte escribió su propia corte marcial y luego la cumplió. ¿Qué es la ficción? Puedes escribir tu propio ensayo sobre el éxito si ese es tu deseo, y en la medida en que te convenzas que es cierto, le darás vida en tu mundo. El secreto es imaginar hasta el punto de la autopersuasión. ¿Puedes creer lo que estás imaginando? No hay dos versiones de ti mismo. Tú y la imaginación no estás remodelando una pieza de cerámica cuando imaginas, sino a ti mismo. Te estás moviendo hacia tu deseo. Si persistes hasta que ves exactamente lo que quieres ver, fija tu posición con el pegamento del sentimiento y permanece allí. Se reflejará en la pantalla del espacio, así como tu mundo está ahora reflejando el estado fijo desde el que lo estás viendo. Hay dos mundos, el mundo exterior del efecto y el mundo interior de la causalidad. En ese mundo interior, en la profundidad de tu alma, es donde sucede el verdadero drama de la vida. Es ahí donde Dios te está dotando con el poder de dar vida. Ahora, un alma viviente está siendo transformado en un espíritu que da vida. Ese día verás este mundo desde lo alto para descubrir que está muerto y tú eres el poder que le anima. Blake dijo, cuando el hombre no está, la naturaleza es estéril. Esto es cierto, porque la naturaleza no puede producir nada por sí misma. El hombre, un alma viviente, hace que las cosas parezcan vivas por su poder de animación. Aunque ahora están alentando todo lo que ustedes ven, están destinados a convertirse en un espíritu que da vida, a crear cosas a su imagen, traerlas y dotarlas con el poder de crear vida. Créeme, no hay ficción. Cada pensamiento que piensas sucederá. Puedes pensar que es solo un pensamiento
y que nunca se convertirá en realidad, pero sí lo hará. Piensa que eres un mártir, y lo serás, y seguirás siendo uno hasta que cambies tu forma de pensar. Los Kennedy, creyendo que son mártires, tendrán estos golpes repitiéndose una y otra vez hasta que despierten desde dentro. No me importa cuán buena sea tu vida en este momento, es un sueño del que debes despertar. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Tu marido, esposa o hijo? Incluso podría ser algún objeto inanimado que atesoras. Sin embargo, un día tendrás que decirle adiós. Recientemente, una señora me mostró el enorme anillo de diamantes que llevaba, diciendo que había pagado $75,000 por ello. Aunque ella tenía hijos y nietos, este anillo es muy importante para ella y está muy orgullosa de ello. Bueno, podrías multiplicar a esta señora por los millones de personas que aman objetos que están muertos, pero no saben que lo son. Puesto que estamos viviendo en el mundo del César, vívelo al máximo, pero no te enamores de él, no te dejes llevar por tus emociones, como 1 millón de personas lo hacían hoy mientras observaban una caja cerrada, sin saber con certeza si había un cuerpo dentro de ella. Ahora, la Biblia enseña que las mentiras aceptables son permitidas. Una suposición no basada en hechos es una mentira, ¿no? Se nos dice que imitemos la historia del mayordomo injusto, que, cuando le dijeron que podría perder su trabajo, le pidió a aquel que debía 100 medidas de aceite que le diera 50, a otros les pidió 80 y a algunos otros 60, y cuando regresó a su amo, el mayordomo fue alabado por su sabiduría. Este mayordomo falsificó el registro, los hechos de la vida que la memoria afirmaba eran correctos. Tal vez la memoria dice que solo tiene $10 en el banco, pero el alquiler necesita ser pagado y no hay perspectiva de más dinero en el camino, o que tu amigo está enfermo o sin trabajo. Estos son los hechos que la memoria ha registrado. Puedes falsificar ese registro por una mentira permisible, viendo $1,000 en el banco y el alquiler pagado, viendo a alguien que está enfermo estar bien, o a quien está desempleado como un trabajador bien remunerado. Lo que parece tan real se basa en la ficción de todos modos, y la ficción es un hecho en el sentido de que todo es imaginación. Puedes sacar a alguien fuera del estado en el que ha caído y colocarlo en otro, sea este un estado de necesidad, enfermedad o fracaso. Hay infinitos estados en los que el hombre puede caer. Si crees que la imaginación crea la realidad y no hay ficción, puedes reescribir tu vida y entregarte a ti mismo ya los que están dentro de ella. Belleza por cenizas, alegría por duelo y alabanza en la debilidad. Cree en la realidad de tu acto invisible y luego observa cómo se cumple. Si tienes pruebas de que la imaginación crea la realidad, no importará lo que piensen los demás. Lo único que importa es que lo pruebes y permitas que la imaginación se demuestre con su cumplimiento. Te animo a vivir tan plenamente y tan amablemente como desees, mientras esperas que el Hijo de Dios se revele en ti. Pero no pienses que, porque no vives bien y en plenitud, eres mejor a los ojos de tu Padre, porque no lo eres. Solo está interesado en la obra que Él está haciendo en ti, y cuando se complete, nacerás desde dentro, pues hasta que eso no suceda, no puedes entrar en el reino de Dios. Ese día entrarás en una época completamente diferente, donde los árboles, las frutas, las bestias y los pájaros son desconocidos, pero no desapercibidos. Es un mundo más allá de otros mares, desconocido e inconcebible para aquellos que viven en este mundo de la muerte. Cuando digo que todo está a tu disposición,
Quiero decir que todo está en tu imaginación y tú eres su poder creativo. Viviendo en este mundo fabuloso, puedes viajar por mares desconocidos por gondola y conocer frutas, árboles, aves y bestias desconocidas aquí en la tierra. Y en ese mundo estás en completo control. Mientras camina por la tierra, el hombre es totalmente inconsciente de la comida que está comiendo mentalmente. Los pensamientos de horror y cólera, celos y odio alimentan a los monstruos invisibles que producen angustia y dolor. Hay quienes quieren el fruto estropeado que es parte de esta era, pero cuando entras en esa era, estás en completo control de tu poder. Te das cuenta de que todo es un pensamiento y está bajo tu control. Se nos dice, el ojo no ha visto, el oído no ha oído, y no ha entrado en el corazón del hombre las cosas ya preparadas por Dios para aquellos que lo aman. Cuando eres uno con tu Padre, te despertarás para encontrarte a ti mismo en esa era que ya ha sido preparada para ti. Por lo tanto, pon tu corazón plenamente en ese mundo al cual entrarás en la revelación de Cristo desde dentro. Mientras despiertas, uno tras otro, ninguno tendrá una experiencia duplicada. Sin embargo, el simbolismo estará allí, así como el tiempo. Siempre hay 5 meses entre la visión del nacimiento y la revelación del Hijo de Dios. En la historia registrada en el capítulo 40 del libro de Génesis, José dio diferentes interpretaciones al número 3 en ambos sueños. El panadero tenía 3 canastas en la cabeza y las aves comían el pan que contenía. José interpretó el sueño diciendo, en 3 días colgarás de un árbol y los pájaros comerán de tu carne. Y lo que interpretó llegó a suceder. El mayordomo vio una vid con 3 ramas que brotaban, florecieron y maduraron en uvas. Puso las uvas en una copa, las aplastó y dio la copa al faraón. Lo más importante aquí es el vaso de uva. Cualquier persona puede envenenar el vino, así que el portador de la taza debe ser un criado de confianza. Es él quien bebe el vino primero, y si está envenenado, muere él y no el amo. José interpretó el sueño diciendo que el mayordomo, el copero, sería recuperado en 3 días, y así fue. Ahora bien, si se necesita el Espíritu de Dios para interpretar todos los sueños, y todos los sueños vienen de Dios, ¿no es Él quien interpreta el sueño del hombre que ha despertado llamado Jesucristo? Recuerda, sin importar lo que pasó hoy o lo que el futuro pareciera traer, no hay ficción. La imaginación crea su propia realidad. Tienes el poder de cambiar tu presente y tu futuro escribiendo un cuento glorioso sobre ti y los que amas. Haz de ella una experiencia en primera persona, presente o como algo que ya has logrado, y luego vive en ese estado, porque la imaginación sí crea la realidad. Las historias de las que les he hablado vienen del capítulo 11 del libro de Marcos. El capítulo entero apoya mi teoría. Te exhorto a tener fe en Dios. Él no está afuera. Él ni siquiera está cerca, porque Dios realmente se convirtió en ti. Tú sabrás que eres Él cuando el Hijo de Dios, David, te llame Padre. Puedo decirte que desde hoy hasta el fin de los tiempos, Dios se convirtió en ti, pero solo hasta que su Hijo te llame Padre. Sabrás quién eres realmente. Mientras tanto, créeme y prueba tu poder creativo. Puedes crear algo de la nada, tan solo imaginando la escena que implique el cumplimiento de un sueño y creyendo en su realidad. Persiste en tu creencia y tu sueño invisible se convertirá en un hecho visible. Eso es falsificar los datos, lo cual está permitido.
Estamos llamados a emular al mayordomo injusto. La palabra mayordomo significa originalmente el guardián del cerdo, el símbolo de Jesucristo, la imaginación humana. Tú eres el mayordomo de tu imaginación. Alimenta pensamientos amorosos para ti y para los demás. Si te alimentas de violencia, te volverás violento, porque te convertirás en lo que comes. En la pequeña isla de Barbados tenemos patos y pollos para nuestro propio consumo. Si mi madre quería un par de patos para la cena del domingo, 10 días antes le diría a uno de sus 9 hijos que separara a los patos. Ahora, nuestros patos se criaban en el patio y se alimentaban de pescado, que era barato y abundante, y no de maíz, que tenía que ser importado y era muy caro. Podíamos comprar un cubo de restos de pescado por 1 centavo, así que alimentábamos a los pollos y patos con pescado. Por consiguiente, olían y sabían a pescado. Pero si los separaban 10 días o 2 semanas antes de la fecha para la cual los querían y los alimentaban con maíz y comida de esa naturaleza, toda la textura de su carne cambiaba. Durante ese intervalo de tiempo, sin embargo, no se les podía dar ni siquiera un poco de pescado. Tenían que tener un cambio completo y radical en su dieta. Si la orden de mi madre no era recordada hasta quizás 4 días antes de la comida, todo el mundo lo sabría, porque cuando las aves eran desplumadas y el calor empezaba a expresar las aves, todo el vecindario sabía que los Goddard tenían pescado para la cena y nadie podía ni quería comerlos. Pero si su dieta era cambiada de pescado a maíz y solo maíz durante ese intervalo de tiempo, teníamos deliciosos patos que sabían a patos para la cena. Ahora, aunque no somos patos, nos alimentamos de ideas. Alimenta tu mente con una cierta idea durante una semana y cambiará su estructura. Continúa durante 2 semanas y estarás bien alimentado con pensamientos amorosos. Como ves, este es un mundo ficticio y tú eres el autor. Nada es imposible. De todos modos, todo es ficción, así que vive noblemente y sueña hermosos sueños, porque tú eres todo imaginación y tu imaginación humana es el Señor Dios, Jesús, el Cristo. Muchas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. Nos vemos en el siguiente video.